tiempo de alabanzas, ¿no? Dan ganas de seguir cantando. Tome su asiento. Quiero darles los saludos del pastor Ezequiel. En el día de hoy se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Ayacucho, visitando la obra allí, junto a los pastores Leguizamón Laborde. Salió esta mañana temprano para allí, estuvo predicando hace un ratito, así que reciban los saludos del pastor Ezequiel. Quiero en esta noche tratar de ser breve, pero dejarles algo a modo de pensamiento de algo que el Señor nos viene inquietando como iglesia. Y el título del mensaje, por ponerle un título, es La evidencia de la Iglesia de Cristo. La evidencia de la Iglesia de Cristo. ¿Sabe? La semana pasada me resonaba esto, que la Iglesia del Señor tiene la única responsabilidad de expresar a Cristo en todo. La Iglesia, nosotros, la Iglesia del Señor, tiene la única responsabilidad de expresar a Cristo en todo. Dios me hablaba la semana pasada acerca de esto. Muchas veces como iglesia solemos expresar o evidenciar esta realidad en algunos ambientes. Y esto suena un poco incongruente, ¿no? En la congregación, le hago un ejemplo, en la congregación tenemos un lenguaje adecuado, tenemos comportamientos un poco más mansos, más tranquilos, más apacibles, pero cuando salimos de acá nos convertimos en lo que siempre somos, ¿no? Entonces, Dios me viene hablando acerca de esto, nos viene hablando desde hace un tiempo acerca de esto, que la Iglesia del Señor evidencia a Cristo en todos los ambientes. Si no, hay algo que no está bien. Si yo tengo una personalidad acá adentro y cuando llego a casa con mi esposa tengo otra personalidad y en mi trabajo tengo otra personalidad y cuando me junto a comer tengo otra personalidad, hay algo que no está bien. O hay algo que no nació o hay algo que no está funcionando. Y muchas veces como iglesia recaemos en eso, que no es más ni menos entrar en la religiosidad. Entonces, la iglesia tiene la única responsabilidad de expresar a Cristo en todo, en todos los ambientes. La iglesia tiene la responsabilidad de administrar los recursos que ha recibido del Señor para que todo sea lleno de su conocimiento. Y esa es la misión de la iglesia. Muchas veces hemos pensado que la misión de la iglesia es simplemente bendecirnos a nosotros, que tengamos un mejor pasar, que tengamos una mejor vida, y en parte sí, porque hemos sido bendecidos. Y en parte sí, porque a medida que nosotros vamos conociendo más del Señor, las cosas se van ordenando. Somos más cuidadosos, tenemos consejos útiles. Si nosotros abrimos las Escrituras en este bonito libro, encontramos los consejos para todas las cosas. Si usted busca consejos de finanzas, va a encontrar consejos de finanzas. Si usted busca consejos para la familia, usted va a encontrar consejos para la familia. Si usted busca consejos para lo que se le ocurra, en las Escrituras lo hallamos. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de administrar todos los recursos que ha recibido del Señor para que todo sea lleno de su conocimiento. Vuelvo otra vez a esto. La intención de Dios al crear el precioso cuerpo que es la iglesia es que Él sea conocido, que su Hijo pueda ser conocido. Y esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la expresión de Dios en tu vida? Es una buena pregunta para hacernos en esta noche. ¿Cuál es la expresión? ¿Qué es lo que ven aquellos que te rodean? ¿Qué es lo que ven tus familiares? ¿Qué es lo que ven tus amigos? Ven una persona que
tienen un vocabulario muy bíblico, muy religioso, por así decirlo, pero que después en la manera de actuar, en la manera de responder, en el carácter, en un montón de cosas, no condicen con lo que hablamos. ¿Cuál es la expresión de Dios en tu vida? Y saben, estamos en tiempos definitorios, donde verdaderamente tenemos que entender esta realidad, que somos iglesias las 24 horas, no somos iglesia un ratito cuando venimos a congregar o cuando nos encontramos en alguna reunión o en alguna salida o en algún campamento o en algún retiro o en algún congreso. Tenemos que salir de esa posición en que solamente somos iglesia o somos cuerpo cuando congregamos o cuando asistimos a un lugar, para entrar en la dimensión de la realidad de Dios, que somos iglesia las 24 horas. Somos su cuerpo las 24 horas. Somos su iglesia las 24 horas. El comportamiento de la vida de los hijos de Dios es la misma dentro de una congregación que fuera de una congregación. El vocabulario debe ser el mismo dentro de una congregación que fuera de una congregación. No vine enojado, simplemente estamos siendo perfeccionados, por favor. Los veo serios. Pero verdaderamente es triste como pastor muchas veces cuando alguien viene y me dice, pastor, he sido lastimado por un hermano al que tanto quiero, al que tanto afecto le tengo. Muchos han sido lastimados por líderes, muchos han sido lastimados por pastores. Y se lo digo desde una figura pastoral, muchos han sido lastimados por pastores, líderes, ancianos, alguien que tenía algún tipo de responsabilidad. Pero tenemos que entender que cuando hay una evidencia del Señor en las vidas que han sido redimidas, todo eso cambia, todo eso tiene que desaparecer. Si no, hay algo que no está bien. Muchas veces nos jactamos de llevar una vida cristiana que solo se refleja en palabras y no en testimonio. Hemos perdido la autenticidad de la expresión de la vida de Dios. La autenticidad de la vida de Dios, ser hombres y mujeres que muestran ser auténticos así como lo es el Señor. Hechos capítulo 2, verso 14 al 18. Quiero hacer algunas menciones de la iglesia naciente, donde hay un modelo. Dice, después puede leerlo hasta el versículo 47, 45, pero vamos a tocar un poquito ahora como texto inicial, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 14 al 18. Entonces, Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. La iglesia primera era una iglesia que iba más allá de hablar en otras lenguas en un momento de ministración o en un momento especial. Muchas veces hemos relacionado el hablar en otras lenguas y hemos pensado que eso era el todo. Y hoy entendemos que no es el todo, porque hay muchos que hablan en lengua, pero el comportamiento no es el adecuado. Entonces uno dirá, ¿cómo puede ser? El hermano habla en lengua, pero después me maltrata. ¿Cómo es posible todas estas cosas? Y saben,
Hay evidencias que debemos notar en esta iglesia naciente, que son evidencias relevantes, que son evidencias que deben estar presentes en nuestra vida para la iglesia de hoy. Algunas evidencias. El ministerio de la predicación. Hechos capítulo 2, verso 36 dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a duda, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. El anuncio de que Jesucristo es el Señor. Ante la necesidad de la sociedad, tenían siempre una respuesta. Hechos capítulo 2, verso 38, dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pedro? Y lo que podríamos decirle nosotros hoy a nuestra sociedad. Quieren que esta sociedad cambie. Debe ser lleno de la gloria del Señor. Debe ser lleno del conocimiento del Señor. Si no, van a suceder las mismas cosas y las cosas cada vez van a ir peor. En la medida que las tinieblas retrocedan por el avance de la luz, las cosas van a mejorar. Por eso digo que la responsabilidad de la... Hoy me levanté mal. De la iglesia del Señor es llenarlo todo de su conocimiento. Y es una responsabilidad de la iglesia. Muchas veces nosotros esperamos en los políticos, muchas veces esperamos en las fuerzas de seguridad, muchas veces esperamos de este, esperamos del otro, cuando tenemos que entender que la realidad de todo esto es que nosotros tenemos esa responsabilidad de llenar todos los espacios del Señor. ¿Para qué? Para que todas las cosas puedan cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijimos que la iglesia tenía el ministerio de la predicación genuino, tenía una respuesta para el mundo, para la sociedad, tenía un celo espiritual para los convertidos. Mire lo que dice ahí en Hechos 2:40, un poquitito más adelante. Vamos a ir viendo versículo por versículo. Dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Muchos podríamos decir que lo de Pedro fue muy fuerte. Imagínense que yo como pastor vengo y digo, sálvense de toda esta generación perversa. No, pastor, afloje un poco. ¿Qué está diciendo? Pero lo que Pedro estaba haciendo era cuidar a los que recién habían sido convertidos. Un celo por cuidar a los recién nacidos, a los redimidos. Vemos más adelante allí en el 41 el desarrollo del discipulado. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. ¡Wow! ¡Qué gran bautismo! En ese mismo día hicieron todo, creyeron, fueron bautizados y al discipulado. ¿Cuántos protocolos que tenemos nosotros, no? Muchas veces, ¿cuánta burocracia? Para esto existe una ley, para lo otro inventamos otra ley, para esto no hagamos esto si no hacemos lo otro. Y vemos cómo la iglesia naciente es una iglesia dinámica, una iglesia práctica, una iglesia activa. Hablamos de discipulado, hablamos de la palabra, hablamos de una respuesta bíblica, hablamos de un celo espiritual, apego a las enseñanzas apostólicas. Mire lo que dice el 2:42, el versículo que sigue. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor.
y la oración. ¿Nuestras comidas cómo son? ¿Son mesas espirituales? ¿O son mesas de escarnecedores? Es un tema. ¿Sabe que es un tema? Porque muchas veces reemplazamos la mesa correcta por la mesa incorrecta. Y es responsabilidad nuestra como iglesia del Señor. Tenemos al Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos hace notar que si las cosas no están bien tenemos que, con mucho amor, con mucho cuidado, con mucho respeto, corregir en el momento correcto, en el lugar oportuno, pero no podemos hacer como que nada pase, no importa quién sea, puedo ser yo y necesito ser corregido y necesito que la iglesia del Señor con mucho amor me corrija. No pensemos que porque somos pastores no vamos a ser corregidos o nos da miedo que alguien nos corrija o no lo voy a corregir al pastor. ¿Y por qué no? Si las enseñanzas apostólicas y las escrituras nos dicen que debemos ser corregidos, debemos ser exhortados. ¿Cuántos hace que el Señor nos viene hablando que debemos amar ser corregidos? Mire, yo el otro día, no me acuerdo, en la reunión de hombres creo que hablaba el sábado pasado, en el cual yo tengo dos personas que entiendo que están firmes en el Señor, que son maduros en el Señor, al cual constantemente le pido que me corrijan. Le pido que me corrijan. Y muchas veces le digo, ¿cómo puede ser que no tenga que corregirme nada? Hay algo que debe ser corregido en mí y necesito que me lo digas. Cuando pasa mucho tiempo y nadie te corrige algo, hay algo que no está bien tampoco. Entonces debemos tener esas personas que entendemos que son personas de Dios, entendemos que son personas que van a estar siempre a nuestro lado para edificarnos en el Señor, al cual tenemos que acudir y decir, necesito esto, necesito ser corregido, tengo esta duda, tengo lo otro. Porque de eso se trata esta verdad, de ser edificados mutuamente. No importa la autoridad ni el cargo, entre comillas, que tengamos. Entonces, dijimos acerca de las enseñanzas apostólicas, las mesas, las cenas del Señor, la oración. Y después había evidencias de la vida de Dios, evidencias orgánicas. Tenían comunión entre ellos y no eran relaciones interesadas. Abro un paréntesis acá. No eran relaciones de convenio. Me conviene estar acá, me conviene estar acá, me conviene juntarme con este, me conviene, yo quiero pertenecer acá. No. Las evidencias orgánicas o la evidencia de la vida en este tipo de relaciones es sin intereses, sin esperar algo a cambio, sin esperar algo de alguien, no importa quién sea. Entonces, notamos en las Escrituras que tenían comunión entre ellos, excelentes, escúcheme bien esto, excelentes relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque lo que compartían era la vida. Mire, si entre nosotros no compartimos la vida del Señor, yo le diría que no hay nada que compartir. No hay nada. El apóstol Pablo aconseja, por favor, cuiden lo que hablan. Lo vemos una y otra vez al apóstol Pablo cuando llega a sus discípulos, a los hombres que habían quedado a cargo de la obra, así, por favor, no me hablen de otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. Y me imagino, pero apóstol, hace años que no pasa por acá, necesito comentarte las problemáticas que hay. No, por favor. Oremos al Señor para que el Señor en su gracia nos dé sabiduría, pero hablemos de lo relevante entre nosotros, el Señor. ¿A cuántos le pasó que se juntan con alguien y empiezan a contar testimonios? Y yo cuando vine al Señor, y son edificados mutuamente. El otro día hablábamos de un testimonio y una hermana me decía, pastor, qué importante que son los testimonios. Claro, porque somos edificados, porque nos motivan. En la motivación correcta, ¿no?
Y qué lindo que es cuando uno se puede juntar con algún hermano y pueden contar anécdotas, tiempos, pueden cantar al Señor, pueden compartir una palabra, pueden orar. Y ese es el interés verdadero. Una relación basada en la comunión de la vida del Hijo de Dios. Entonces, tenían comunión entre ellos, excelentes relaciones interpersonales. Esto es la parte orgánica. En el partimiento del pan, excelentes relaciones sociales, porque sus casas estaban abiertas, porque sus casas eran lugar de paso. Entonces, eran muchos los que pasaban por ese lugar, que pertenecían a la familia y no pertenecían a la familia de la fe, pero sus casas estaban abiertas para compartir el pan. Entonces, en el partimiento del pan, excelentes relaciones sociales, y en las oraciones, excelentes relaciones espirituales. Y después vamos a encontrar que a raíz de estas evidencias orgánicas, estas evidencias de la vida del Señor, que hacía todo genuino, hay evidencias externas. Una iglesia tomada en serio en la sociedad. Mire lo que dice el 2.43, Hecho 2.43. Sobrevino temor a cada persona. Y cuando dice temor, no es miedo. No es que la sociedad tuvo miedo de la iglesia. Esta palabra temor acá habla de respeto, de honra a la iglesia. Y saben, debemos volver a esos tiempos, donde la iglesia sea respetada, donde la iglesia sea honrada, donde los hijos y las hijas, donde estén, sean la persona al cual puedan recurrir en busca de un consejo, en busca de una oración. Yo me pongo contento, los martes solemos participar del Consejo de Pastores y se nota algo diferente en este último tiempo, en donde los políticos están entendiendo o están tratando de entender que la iglesia tiene la respuesta para todas las cosas. Cuando fue la seguidilla de varios homicidios, el intendente pidió por favor al Consejo de Pastores que la iglesia de Rosario tenga un tiempo de oración. Y desde hace un tiempo está siendo ministrado. Y saben, se levantaron casas de oración en cada barrio, en cada manzana, en lo posible, y los números disminuyeron. Entonces, ellos entendieron que la iglesia es una iglesia poderosa. Con el tema de las adicciones, pidieron por favor participación en la iglesia para que puedan tratar los asuntos vulnerables y de adicciones. La otra vez me tocó participar de una mesa de seguridad para ver qué proyectos podíamos sumar. Por esta zona fue convocada esta y otra congregación más y fui en representación para que la iglesia pueda dar su palabra también en qué podemos sumar o qué puede hacer la municipalidad para bajar los delitos o cuáles eran los conflictos de cada zona. Y cuando nosotros vemos esto, digo, esta tiene que ser la realidad. Las distintas fuerzas convocando a la iglesia, porque es la iglesia la responsable de que todas las cosas cambien. Y cuando digo la iglesia, es usted y soy yo, y muchos de ustedes dirán, pero yo, ¿qué tengo para aportar? Todo. Si lo tenés al Señor, tenés para aportar todo y tenés que sentirte responsable. Quizás a la mañana te pones a orar por la ciudad, te pones a orar por tu barrio, por tu manzana y decir, yo tomo el compromiso de poner en oración a mi manzana. Cuando fue esa ola de homicidio, se levantaron casas de oración que han tomado la manzana. Es decir, yo voy a orar por esta manzana y ahí teníamos marcadito en un drive, en un Google, todos los lugares donde había una casa donde se estaba orando para que la violencia baje en la ciudad de Rosario. Y hemos visto resultados. Entonces entendemos que la iglesia tiene la responsabilidad. Dijimos una iglesia tomada en serio por la sociedad. Una sociedad ministrada por la iglesia y no al revés. Mire, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 47, teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Qué? Teniendo el favor de todo el pueblo. El crecimiento lo da el Señor allí en el último versículo que voy a compartir en esta noche,
2:47 de Hechos de los Apóstoles, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La responsabilidad de añadir es del Señor. La responsabilidad de nosotros es administrar los tesoros que el Señor ha depositado en su iglesia. Y a medida que la iglesia sea una mejor administradora de esos tesoros, las evidencias orgánicas, las evidencias exteriores, las evidencias interiores van a hacer que esta sociedad pueda tomar en serio a la iglesia. Puede hacer que en tu trabajo puedas ser la persona referente. Puede hacer que en tu colegio seas la persona referente. Puede hacer que en tu manzana sea la persona donde todos recurran a pedirte oración, a pedirte un consejo, porque ese es el trabajo de la iglesia. Esa es la tarea de la iglesia. No termina, y quiero que me sepan entender, no termina la tarea de la iglesia simplemente en congregar. Decimos, bueno, viene el miércoles, ya está. Algunos vienen el domingo, ya está. Otros vienen el sábado, ya está. No, amados. La tarea de la iglesia es miércoles, sábado y domingo, ser perfeccionados en el Señor. ¿Para qué? Para cumplir la función del ministerio. Lo que el Señor nos llamó a hacer a cada uno de nosotros. Ser hombres y mujeres de reconciliación. Ser hombres y mujeres que lo del cielo lo puedan vivir en la tierra. Muchas veces esperamos y decimos, y me ha tocado hablar con muchos, y dice, doy gracias a Dios porque el día que parta con el Señor, allí voy a disfrutar de la plenitud del Señor. Y déjeme decirle algo, hoy disfrutamos de la plenitud del Señor. Hoy estamos disfrutando del cielo del Señor. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestra plenitud. Porque en Él hemos sido completados. Porque en Él ha cambiado nuestra realidad. Ya no es más nuestra vida. Es la vida del Señor operando por medio de nosotros. Y Él nos ha dado el gobierno. Entendamos esto, iglesia. Él nos ha puesto sobre principados y Él gobierna sobre gobernantes. Amados, no quiero ser mucho más largo, pero ¿estamos comprometidos a regresar a la iglesia donde Cristo lo es todo? Creo que sería una buena pregunta para hacernos en esta noche. ¿Estamos comprometidos a volver a esa iglesia donde Cristo lo es todo? A temporadas en la cual veamos todo transformado por la misma vida de Dios. ¿Sabe? La crisis global que estamos atravesando nos traiga un corazón abierto para cumplir con el propósito apostólico y el propósito eterno. La vida del Hijo debe ser impartida por los hijos. La vida del Hijo de Dios debe ser impartida por los hijos. La vida del Hijo debe darse a conocer a toda la humanidad. El desafío es cómo lo estamos haciendo. ¿Verdaderamente vemos el fruto de la vida del Señor en nosotros? Y saben, quiero terminar con esto, invito a los músicos que pasen. Cuando crecemos en el Señor, estamos preparados para recibir ofensas. Estamos preparados. Cuando vamos creciendo y hay un desarrollo de la vida de Dios, también estamos preparados para que algo falle. Y no nos debe perjudicar en nuestro camino en el Señor. No nos debe dañar. No debemos asombrarnos. Oh, el pastor Miguel dijo esta palabrota. Me pongo yo como ejemplo porque si no. Oh, el pastor Miguel lo vi en una conducta no tan transparente. ¿Qué hacemos? ¿Nos escandalizamos o vemos en qué podemos aportarle al pastor Miguel para que la vida del Señor pueda crecer en él? Hay algo que no está bien. Y la responsabilidad nuestra como iglesia no es hacer un escándalo, no es decir, che, vení, vos sabés que lo vi al pastor Miguel en esto. ¿Cómo? A ver, juntemos a todo el equipo de oración y toda la iglesia y el pastor.
recurramos a los hombres y mujeres de Dios que pueden estar en el momento oportuno, que pueden ser la pieza correcta para que entre nosotros, los miembros, el cuerpo, podamos ser edificados. Y entendamos que este evangelio no es un evangelio de memoria. Es un evangelio que se desarrolla desde la vida de Dios. Y cuando esa vida va creciendo en nosotros, hay frutos que son evidenciables. Y cuando los frutos no son evidenciables, hay algo que no nació. Quizás está, pero no pasó por el Espíritu, no fue procesado. Una cosa es tenerlo almacenado. Yo le puedo relatar un montón de versículos bíblicos, eso no me va a cambiar en nada. Los grandes religiosos de la ley tenían el conocimiento y se peleaban por destacarse para ver quién era el que conocía más. Sin embargo, eran perseguidores de la iglesia. No se trata de cuánto conoces, se trata de lo vivido por medio del Espíritu. Póngase de pie en esta noche. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que tenemos muchas responsabilidades dentro de una congregación y es bueno y es sano. Pero como iglesia nuestra principal administración está con la familia. Mira tu familia. Ora por tu familia. Sé el sacerdote de tu familia. Sé esa iglesia naciente en su modelo. Claro que hoy Dios te va a dar distintas herramientas, distintas formas. Pero en su modelo de iglesia. Sea aquel o aquella que pueda administrar la vida del Señor en tu familia. Sé de aquellos que digan, Señor, me comprometo a orar por mi cuadra, por mi manzana, por mi barrio, por las congregaciones de mi barrio, por los pastores de mi barrio, por lo que se predica en cada congregación. Que sean lugares saludables, que sean lugares donde la vida se pueda ver como un fruto que florece cada día más y más. Que sean lugares donde las personas puedan ser amadas, puedan ser sanas. La función de la iglesia siempre fue salvar a los perdidos y ayuda a la sociedad. Nos hemos encerrado en cuatro paredes y hemos perdido la noción de lo que sucede afuera. Prendemos el noticiero y solamente nos llenamos de eso. Y tenemos que salir de las cuatro paredes. Tenemos que salir de lo que hago, lo que no dejo o a dónde quiero llegar y comenzar a cumplir la función sacerdotal como ministro aprobado del nuevo pacto en tu familia, en tu cuadra, en tu barrio. Que te reconozcan como un verdadero hijo de Dios. Que la gente sepa que estés orando. Allí con tu vecino decirle, estoy orando por vos. Estoy orando por tu familia. Yo estoy orando por este barrio. Yo estoy orando por las congregaciones. Yo estoy orando por la fuerza de seguridad. Yo estoy orando por el presidente. Estoy orando por el gobernador, por el intendente. Y no importa de qué partido político seas. Cuando entendamos la responsabilidad como iglesia, vamos a ser mejores hijos y vamos a ser más exactos en lo que el Señor quiere como misión. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser esa iglesia que sabe administrar los tesoros que ha recibido, que no se guarde los tesoros, sino que esos tesoros puedan ser depositados en el mundo, en la sociedad. Que la iglesia pueda estar presente, genuinamente administrando la vida en los distintos extractos de esta sociedad, Señor. Anhelamos una iglesia que verdaderamente viva en la vida del Hijo de Dios. Una iglesia que ame a las personas por sobre todas las cosas.
Una iglesia que esté preparada para abrazar, para recibir, para sanar, para acompañar, para nutrir, para edificar, para orar, para abrir sus puertas, para que sus casas sean casas donde se compartan mesas espirituales, donde la comunicación o el tema o la reunión como centralidad sea la vida de Cristo. Aquel que todo lo cambia, aquel que todo lo transforma. Señor, te pedimos ser perfeccionados en esto. Te pedimos que nos inquietes en esta realidad y en esta verdad, para que podamos tomarla y decir, Señor, este es mi compromiso. Como miembro del cuerpo, como parte de los santos, voy a cumplir con mi administración. Voy a ser el sacerdote de mi hogar. Voy a ser el sacerdote de esta manzana de mi cuadra. No importa que haya delito, que haya droga, allí voy a estar para orar. Orar por los borrachos, orar por los drogadictos, orar por las prostitutas. Orar por aquellos que se levanten en mi contra, en contra de mis vecinos. Y allí estaré yo como iglesia, representando el reino. Representando el reino. Padre, en el nombre de Jesús, anhelamos esto. Anhelamos ser auténticos en la vida, genuinos en la vida. Y no ser solamente algo exterior, sino que todo lo que suceda de parte de la vida suceda desde adentro hacia afuera, para ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores representantes de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y cantemos en esta noche. Aquellos que desean ser ministrados pueden pasar adelante, y si no, usted queda en libertad. Quiero recordarles las reuniones del sábado, 19 horas, y domingo, 10 de la mañana.